Bueno, el día de hoy vengo con esta colcha o tendido de cama. Quiero enseñarles el paso a paso, cómo se hace las carpetitas, cómo se unen, cómo vamos a darle el terminado final. Una colcha muy hermosa, es para cama doble o cama matrimonial. Ya les diré qué material ocupamos y empecemos a trabajar. Empecemos con el paso a paso de las colchas. Espero les guste. Por favor, suscríbanse a mi canal, manita arriba, compartan mis videos, por favor recomiéndeme, y cualquier sugerencia, duda, por favor en los comentarios, y empecemos a trabajar. Espero les guste mucho. Estos son los materiales para nuestra colcha. Yo ocupé 2 kilogramos de este hilo, es un hilo crochet, es bastante delgado, y ocupé para las flores este hilo en algodón, que es un poquitico más grueso. Lo hice así porque en este hilo no conseguí el tono que quería, ya que yo quería mis flores en este tono. Entonces pues ya me tocó conseguir otro hilo, listo, que este es en algodón. Este sí es hilo crochet, es muy delgado. Vamos a ocupar tijeras y vamos a ocupar aguja del número 3. Igual, para ustedes saber cuál es la aguja para su hilo, lo van a medir así. Si se dan cuenta, mire, queda al ras, queda perfecto. Así se dan cuenta si es la aguja para el hilo que están usando. Mire, que no sobre en el gancho, que no quede hilo por fuera del gancho. Así se dan cuenta si es la aguja que quieren. Igual, si tejen muy suelto, les recomiendo una aguja más pequeña, con un ganchito más pequeño. Si tejen apretado como yo, sí les recomiendo la número 3. Esta es perfecta. Entonces, con 2 kilogramos de este, con 400 gramos de este en algodón, les va a salir una colcha de 190 carpetas como esta. 190 carpetas como esta y 15 carpetas como estas, que estas las vamos a colocar en los bordes. Ya igual les voy a enseñar en dónde van estas carpetas. Entonces, estos son los materiales. Espero empiecen a trabajar. Queda muy hermosa la colcha, queda muy bonita, es muy fácil de... Bueno, vamos a empezar con la flor, que es lo primero para la carpeta. Entonces, voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4, cierro con un punto deslizado y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas que van a ser mi primer punto alto o mi primer punto vareta. 1, 2, 3, que estas 3 cadenetas serían mi primer pétalo. Entonces acá en el centro del círculo voy a hacer un punto alto largo o un punto vareta. Esto es mi primer pétalo. 1, 2, 3. Este sería mi segundo pétalo. Hago un punto alto, un punto vareta. Saco una vez, saco 2 y saco 3 para que me quede un punto largo de una vez. 1, 2, 3. Mi tercer pétalo. Es muy fácil, es muy sencillo. No tiene... no tiene dificultad, ya que es una misma secuencia. Tengo 1, 2, 3, 4. Este es mi quinto pétalo y este último lo hacemos 1, 2, 3. Este es el sexto pétalo, pero me agarro de 1, 2 la tercera cadeneta. Listo, y con esto me quedan mis 6 pétalos. Listo. Empezamos el pétalo con un punto bajo o un punto enano y vamos a hacer 3 puntos medios. Los puntos medios se hacen enhebro y saco mi hilo por los 3. Así es el punto medio y este es el punto bajo o enano sin enhebrar. Paso al siguiente pétalo y hago lo mismo, un punto bajo o un punto enano y 3 puntos medios, que es enhebro y paso los 3 de una vez, y por último un punto bajo o un punto enano. Así voy a dar toda esta vuelta. Voy a repetirles nuevamente, es muy sencillo, pero quiero que les quede claro para que se les vea así de hermosa,
que les dé esta forma hermosa. ¿Sí ven? Esta primera vuelta como se ve hermoso el pétalo. Eso es lo que quiero que sepan hacer para que les quede igual. Entonces, el primero un punto enano, segundo un punto medio, tercero punto medio, cuarto punto medio y el quinto es un punto enano. Así vamos a dar toda la vuelta y ya nos vemos para continuar con la segunda vuelta de la flor. Bueno, ya terminé la vuelta, así me quedaron mis pétalos y voy a empezar la segunda vuelta, que es esta. Listo, es muy fácil de hacer. Entonces, así terminé con un punto enano y acá en el primer punto enano que tengo voy a hacer un punto enano y ahí mismo voy a hacer un punto bajo o un punto medio, que es enhebrar y paso todos mis hilos. Y esto los vamos a trabajar con un punto medio alto. El punto medio alto es enhebro, saco y voy a sacar 2 y luego 2. Esto es un punto medio alto. Entonces, el primer punto hice un punto enano y un punto medio. En el segundo hice un punto medio alto y en el tercer punto voy a hacer 2 puntos medio altos, que es enhebro, saco 2 y por último 2. Y en este mismo punto voy a repetir. Saco 2 y otros 2, medio alto se llama este punto. En el que sigue voy a hacer el punto medio alto solo, como el que hice acá. Y en el punto enano, que es el punto que me queda, voy a hacer un punto medio, que es pasando los 3 de una vez, y un punto enano ahí mismo. ¿Listo? Bueno, ya voy al segundo pétalo. En el primer punto enano hago un punto enano y en ese mismo hago un punto medio, que es pasando los 3 hilos de una vez. En el que sigue, punto medio alto, 1, y en el que sigue, que es el del medio, voy a hacer 2 puntos medio alto, 1 y 2 puntos medio altos, que es sacar 2, luego 2. El que sigue, un punto medio alto, que es sacar 2, luego 2. En el punto enano voy a hacer un punto medio, que es sacar los 3, y un punto enano, que es sacar sin enhebrar. Así nos van a quedar los pétalos, así vamos a terminar esta vuelta. Voy a mostrarles nuevamente para que quede claro. En el primer punto enano de la vuelta anterior hago un punto enano y un punto medio, que es enhebrar y sacar los 3. En el que sigue hago un punto medio alto, que es enhebrar, sacar 2 y luego 2. Y en el que sigue voy a hacer 2 medios altos. Saco 2 hebras y ahí mismo repito igual 2 hebras, medio alto. En el que sigue uno solo medio alto, como el que hicimos acá, y en el punto enano hago uno medio, que es pasando las 3 hebras, y uno enano, que es sin enhebrar. Así vamos a hacer los pétalos. Vamos a terminar esta vuelta y ya continuamos con los pétalos. Ya vamos a empezar los pétalos, que es esta parte de la carpeta. Quiero explicarles cómo voy a hacer para que me quede de una vez amarrado mi hilo, ya que esta vuelta es solo cadenetas, entonces no lo voy a poder esconder fácil. Lo paso de atrás para adelante y cuando está así paso esta hebra acá por detrás de la aguja y por delante del hilo, o sea, en el medio de la aguja y el hilo, para allá, y hago una cadenita. Con eso ya quedó mi hilo ahí amarrado. Listo, ya puedo cortar la hebrita, no pasa nada, no, igual no la corto mucho, pero ya quedó amarrado. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas. Voy hasta el centro de donde hice los 2 puntos medio altos, pero no me voy a agarrar del centro, me voy a agarrar de la cadeneta. O si les queda más fácil, cuentan. Me agarré del punto enano, entonces tengo 1, 2, 3 cadenetas, 4 con el punto donde estoy agarrada. Entonces en la cuarta cadeneta me agarro con un punto bajo o un punto enano y voy a hacer 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 cadenetas y me devuelvo hasta el punto bajo donde lo hice. Me agarro la cadeneta y hago un punto bajo también, o un punto enano. 1, 2, 3 cadenetas y me voy al centro de los dos puntos enanos que tengo. Ahí hago un punto bajo o un punto enano y lo mismo. 1, 2, 3 cadenetas, cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y lo mismo. Ahí me agarro con un punto enano. ¿Listo? Lo mismo. 1, 2, 3. Me voy al centro de los dos puntos enanos que tengo acá. Un punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto me agarro. Y lo mismo. Así me voy toda esta vuelta haciendo esto. Muy fácil. Solo voy a hacer esto en esta vuelta. Entonces vamos a terminar. Nos vemos cuando estemos acá para ya empezar los puntos altos que van alrededor de esta cadeneta. ¿Listo? Bueno, yo ya terminé la vuelta. Ya le di toda la vuelta a la flor. Y acá hice 3 cadenetas y voy a hacer acá un punto bajo o un punto enano. ¿Listo? Y así vamos a empezar los puntos altos. Son 15 en total que vamos a hacer. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 15 total. Y ya les muestro cómo me quedo. Bueno, ya hice los 15 puntos. Ahora hago 2 cadenetas y voy a hacer otros 15 puntos para bajar por esta cadeneta. ¿Listo? Bueno, aquí ya terminé los 15. Entonces hice 15 puntos altos, 2 cadenetas, 15 puntos altos para bajar al pétalo. Y aquí, sin hacer cadenetas ni nada, me voy a unir del punto bajo que hice con un punto deslizado. Y vuelvo a empezar. Sin cadeneta ni nada, enhebro y empiezo a hacer puntos altos. Así vamos a dar toda esta vuelta y ya nos vemos para explicarle lo que sigue. ¿Listo? Entonces todo tiene que quedar así. Todos estos van a quedar igual. Ya nos vemos. Ya terminé esta vuelta, ya me quedaron todos mis pétalos listos y ahora voy a enseñarles cómo empezamos la vuelta que sigue. Paso mi hilo por el medio del hilo y de la aguja, hago una cadeneta y con eso ya queda amarrado. Bueno, empezamos con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto alto, dejando 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer mi punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y aquí voy a hacer un punto alto largo de 3 lazadas. 1, 2, 3 lazadas y dejo también 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a empezar a hacer mi punto alto largo. Saco 1, saco 2, otros 2 y lo dejo sin terminar. Enhebro nuevamente 3 veces. Y para saber dónde va mi punto voy a contar de abajo hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto 8 me voy a agarrar y hago mi punto alto largo de 3 lazadas. Ahí ya quedan los 3, los cierro juntos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, punto alto, 1, 2, 3 y en el cuarto punto
me agarro para hacer un punto alto largo de una sola lazada. 1, 2, 3, 4, 5 y quedo en el centro de los dos puntos que hicimos, de las dos cadenetas que hicimos, con un punto bajo. Vuelvo a repetir, 3, 4, 5 cadenetas, un punto alto, dejando 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a agarrarme. Así vamos a dar toda esta vuelta, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden los puntos altos largos, que es 1, 2, 3 lazadas y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto me agarro, saco una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no termino, enhebro nuevamente 3 lazadas, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el punto 8 me agarro y hago lo mismo, 1, 2, 3, 4 sacadas y termino con una quinta sacada para que me queden juntos, 1, 2, 3, 4, 5, enhebro solo una vez, 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer mi punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 y donde hice las dos cadenetas me agarro con un punto bajo. Así voy a terminar toda esta vuelta y ya nos vemos para continuar. Ya terminé mi vuelta, ahora voy a empezar estos cuadritos. Estos son los que vamos a hacer. Entonces aquí terminé con un punto bajo y voy a subir con 3 cadenetas. Este será mi punto vareta y voy a hacer 3 de separación y vamos a hacer un punto vareta alto, que es saco 1, saco 2 y saco 2 en el mismo hueco. Listo. Ahora 2 cadenetas, un punto vareta en el medio de este espacio. Acá recuerden que hicimos 5 cadenetas, un punto alto, pues entonces en el medio de las 5 cadenetas vamos a hacer punto alto, sacando 1, luego 2 y luego 2. Luego vamos a hacer 2 cadenetas y en el punto alto un punto alto, 2 cadenetas y lo mismo en estas 5 cadenetas que hicimos vamos a buscar el centro de las 5, nos agarramos de la cadeneta, dentro de la cadeneta y hacemos punto alto, 2 cadenetas en el centro de los puntos que hicimos juntos, estos puntos largos, igual, punto alto, 2 cadenetas en el centro de estas 5, punto alto. Es muy fácil, realmente es muy sencillo de hacer y por eso rinde mucho para hacer las 190 que necesitamos para nuestro tendido. Acá hice el punto alto también en el centro de las 5 cadenetas que había hecho en la anterior y acá llegué al centro. Acá en esta parte donde tengo un punto bajo voy a hacer sobre el punto alto 2 puntos, uno lo separo con 3 cadenetas y ahí voy a hacer mi siguiente punto vareta alto. Listo, así me quedó para formar las esquinas. Igual continúo 2 cadenetas en el medio de las 5 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas y voy a hacer punto alto sobre el punto alto que tengo, 2 cadenetas y así continúo haciendo una punto alto en el centro de las cadenetas y un punto alto donde tengo puntos. Así, de esta forma vamos a terminar esta vuelta. Acá las 3 cadenetas de separación donde hacemos los 2 puntos juntos van a ser nuestras esquinas. Listo, entonces vamos a terminar esta vuelta y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé la vuelta, queda así, ya ahora sí me están dando la forma. Si se dan cuenta, con esta vuelta ya empieza a tomar mejor la forma que es. Acá me uní con un punto deslizado y voy a hacer acá un punto enano, subo con 1, 2, 3 cadenetas para que sea nuestro punto vareta
y hacemos 1, 2, 3 cadenetas de separación y un punto vareta alto acá, y vamos a empezar a tejer esta vuelta, esta, que todos son puntos varetas. El primero va dentro de las 3 cadenetas que hicimos en la vuelta anterior, el segundo va encima del punto, y acá en este espacio que tenemos donde hicimos las 2 cadenetas vamos a hacer 2 puntos varetas altos, 1, 2, en el punto alto hacemos un punto alto, en el espacio hacemos 2 puntos altos, recuerden que ahí hicimos de separación 2 cadenetas, en el punto un punto, 2 puntos altos, y así continuamos. Quiero mostrarles en la esquina, igual es muy sencillo porque es lo mismo, 2 puntos varetas separados por 3 cadenetas para que nos quede la forma de la esquina. Así continuamos. Recuerde que en el espacio hacemos 2 puntos altos, y en los puntos altos que ya teníamos en la vuelta anterior hacemos también un punto alto. Ya llegamos a la primera esquina. Aquí me faltan 2 puntos altos, un punto alto sobre el punto alto, recuerden que igual lo hago, y mi punto alto, que va separado por 3 cadenetas, lo hago dentro de las 3 cadenetas de separación que hice en la vuelta anterior. 1, 2, 3 cadenetas y hago mi siguiente punto alto. Y recuerden que acá, para empezar esta parte, vuelvo y empiezo haciendo un punto alto sobre el punto alto, y en el espacio 2 puntos altos. Así nos queda esta vuelta. Ya queda perfecta la esquina, y voy a terminarla. Ya nos vemos para la última vuelta. Bueno, yo ya terminé esta vuelta, quedó muy bonita, y vamos a empezar la vuelta final. Quiero aclararles esta vuelta, ya que es muy importante que en las esquinas hagamos 6 cadenetas de separación. Entonces acá subo con 3 cadenetas, que equivale a mi punto vareta, y voy a hacer 6 de separación. 2, 3, 4, 5, 6. Punto vareta alto, 2 cadenetas, y voy a hacer estos puntos de acá abajo, pero los voy a hacer de esta forma. Me salto 1, 2, y en el tercer punto hago mi primer punto, y ya esto los hago solo saltándome un punto. Me salto un punto, y en el siguiente voy a hacer mi punto alto. Me salto uno, y en el siguiente hago mi punto alto. ¿Listo? Entonces así vamos a dar toda esta vuelta. Recuerden, cuando lleguen a la esquina hacen un punto vareta alto dentro de la esquina y las 6 cadenetas de separación. Voy a terminar la vuelta y ya les muestro cómo me queda. Bueno, así ya quedó. Lo que quería mostrarles es esta parte. Recuerden, acá tiene que quedar 6 cadenetas de separación, porque esas 6 cadenetas las vamos a ocupar para hacer esta unión. ¿Listo? Entonces tienen que quedar 6. Si no le quedan las 6, no le va a salir la unión así de bonita. ¿Listo? Entonces ya con esto terminamos las carpetas. Manos a la obra. Vamos a empezar a pegarlas. Ya les voy a enseñar cómo las vamos a unir, y para ver nuestro resultado final. En la caja de descripciones les voy a dejar la segunda parte de cómo las vamos a unir, para no hacer el video muy largo. Entonces suscríbanse, por favor, síganme apoyando, recomiéndeme, compartan mis videos, dejen sus comentarios, y en la caja de descripciones les dejo la segunda parte.